Hola jóvenes, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Es para mí un privilegio estar una vez más con ustedes. A pesar de que la mayoría me conocieron el día de ayer, me presento una vez más. Mi nombre es Pedro Núñez, soy licenciado en educación y estaré impartiendo la sesión 2 de la materia Habilidades del Pensamiento 1. Ayer estuvimos hablando sobre las habilidades básicas del pensamiento y me gustaría dar una introducción al tema de hoy a partir de lo que es la teoría que propone Jean Piaget. Jean Piaget hablaba sobre la adaptación y bueno, aquí quiero tomar como puntos de partida tanto a Jean Piaget como a Charles Darwin. Piaget era un biólogo que empezó a estudiar el comportamiento de sus hijos, cómo se desarrollaban en las diferentes etapas de su vida. Entonces él nos muestra también una división de qué es lo que desarrolla el ser humano de los 0 a los 3 años y así sucesivamente. Él propuso en esta teoría que nosotros pasamos por procesos de adaptación, pero la adaptación viene a partir de los esquemas que están en nuestra mente. Y esto es algo que no podemos percibir a simple vista, porque hay toda una actividad de corriente neuronal que está sucediendo por dentro. Sin embargo, hay esquemas que nosotros traemos a veces en base a un prejuicio o experiencias que hemos vivido. Podemos traer un esquema de cómo es nuestra ciudad, porque hemos vivido experiencias aquí. Podemos traer esquemas de pronto de cómo es una persona por el prejuicio. ¿Qué sucede? Nos adaptamos ante las diferentes circunstancias. Charles Darwin, en su teoría desde la antigüedad, propone que en medio de una crisis o una situación adversa, los organismos que sobreviven no son los más fuertes ni los más listos, sino los que se adaptan. Entonces la adaptación realmente es un proceso vital para que nosotros podamos continuar como especie. La asimilación nos ayuda porque es el proceso en el cual un sujeto interpreta la información que proviene del medio en función de sus esquemas o estructuras conceptuales. Y la acomodación va a influir en esto, porque la asimilación es lo que nosotros estamos percibiendo, pero la acomodación es modificar esos esquemas para responder a una situación nueva. Supone también una asimilación o reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de nuevos esquemas construidos. Si de pronto empieza a hacer mucho frío, muchísimo frío, va a llegar un punto en el cual nuestro cuerpo percibirá ese estímulo, va a sentir que ha habido un cambio en la temperatura, porque hasta cierto nivel pues nosotros no estamos acostumbrados a ello. Percibimos el estímulo y vamos a buscar pues asimilarlo, o sea, nos vamos a dar cuenta de qué está pasando, de dónde viene, cómo es que está haciendo tanto frío. Y una vez que lo asimilamos, viene una acomodación. Vemos la situación, ya nos dimos cuenta que hizo frío, vamos y buscamos un suéter. Nos adaptamos a estas circunstancias. Entonces es un proceso. A veces puede ser rápido, puede presentarse de manera gradual, puede ser lento. Todo depende de cómo vayamos percibiendo el entorno y cómo en nuestra mente vayamos organizando estos conceptos. Vemos el caso de la silla. La silla representa un material muy abstracto, no tiene un propósito, digamos, muy complejo, pero puede utilizarse para sentarse, para jugar, hacer tareas o montarse. Y si se dan cuenta, nos presenta una infinidad de usos. Si yo me siento, me puedo sentar en una terraza o en la sala, o no debería sentarme a mitad de la calle, pero también lo puedo hacer. También me puedo sentar para ver televisión, puedo jugar con juguetes o a la secretaria o cualquier otro tipo de juego que involucre actividad física o una personificación. Puedo hacer tareas, puedo montarme y alcanzar algún objeto que esté a lo lejos o que esté a una distancia considerable. Se dan cuenta que se le da tanto uso, o sea, es una forma de nosotros asimilar y también de acomodar nuestras actitudes, nuestras actividades con un material tan abstracto. Lo mismo puede presentarse con cualquier cosa. Vemos lo que es la comparación. Este es el proceso de comparar en el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. Establecer semejanzas permite generalizar y también se puede hacer diferencias. Esto ayuda a particularizar y como consecuencia, comparar. Entonces vamos a aprender que si ya observamos, nos dimos cuenta de lo que está sucediendo, de las características de un individuo, también lo puedo comparar. Y es que muchas veces vemos personas y les decimos,
es que tú te pareces a esta persona, o tú te pareces a este actor, o te pareces a este cantante, porque procesamos sus rasgos y ¿qué decimos? Está muy parecido. A mí me pasaba que cuando empecé a trabajar en la universidad, de pronto mis alumnos me decían que me parecía un cantante. Y yo decía, pues ¿cómo? O sea, si nunca, yo ni siquiera sabía de quién me hablaban, pero ya después lo vi y sí, sí tenía cierto parecido con este personaje. Pero ¿a qué vamos? Que nosotros identificamos los rasgos de una persona y me acuerdo mucho porque fue en el primer día de clases, o sea, luego me soltaron esto. Ahora, nosotros interpretamos los rasgos de una persona, los acomodamos en nuestra mente, en un esquema y podemos reproducirlos de tal modo que decimos, se parece, está igualito, es idéntico. ¿Se dan cuenta cómo la observación se asocia con la comparación? Y podemos utilizarlo tanto para generar lo que son igualdades como para generar lo que son diferencias. Ustedes pueden decir que yo soy igual a X o Y persona, pero también pueden decir, oye, es bien diferente a lo mejor a Michael Jackson. ¿Por qué? Pues porque sus rasgos físicos son completamente distintos, su voz es diferente, el cabello, o sea, y así se aplica con cualquier cosa. En la comparación, el concepto de variable facilita el proceso. Se trata de identificar y especificar variable por variable las características que hacen que los pares de personas, objetos, eventos o situaciones que se comparen sean semejantes o diferentes entre sí. Siempre se presentarán las variables. Las variables, muchachos, puede ser la altura, el color de los ojos, el tono de voz. Todas estas características son importantes y son necesarias en una comparación. Vemos que la variable es una característica que representa un aspecto del objeto de observación. Puede ser cuantitativa, cualitativa, permite organizar las observaciones. La elección de las variables estará determinada por el propósito de la comparación. Les digo, si yo les pido que me comparen a lo mejor con un artista, van a decir, bueno, ¿en qué se parece? O sea, si a lo mejor no es atlético como él, o de repente no canta como él, no tiene sus rasgos faciales, ¿en qué se parece el maestro? Y ya de repente puede resultar, pues se parece en el nombre, o se parece en el apellido, o se parece en un rasgo muy sencillo, muy desapercibido, puede ser también. Son variables, se pueden utilizar tanto para generar semejanzas como diferencias. La elección de las variables pues va dependiendo del propósito. La comparación es una extensión de la observación. Se considera una etapa esencial en la definición de la mayoría de procesos básicos de pensamiento. Las diferencias se refieren a las características que distinguen a dos o más personas. También, pues esto es la base de una discriminación. Cabe mencionar, chicos, que la discriminación de la cual hablamos no es una discriminación negativa. No queremos decir que vamos a menospreciar o que vamos a tratar mal a una persona por discriminarlo. Es una discriminación en la cual tú descartas sus características. O sea, si yo les digo, ay, estoy igualito, vamos a decir a algún actor famoso, el maestro está igualito a la persona que interpreta a Thor. Pues obviamente no, o sea, hacen una discriminación y dicen, pues no, o sea, realmente no. Y si les traigo 10 personas y les digo, a ver, vamos a buscar el que más se parezca a este actor, pues ya ustedes van a ir seleccionando y van a discriminar al que no se parece, y el que menos se parezca pues será primeramente discriminado y así sucesivamente hasta que lleguen al que tenga el mayor parecido. Ese es el tipo de discriminación de la cual hablamos. Esto lo van a utilizar en su carrera ante diferentes situaciones, porque en muchas investigaciones o procesos que se realizan relacionados con su área de trabajo es necesario discriminar ciertas personas, ciertas características para poder llegar a una conclusión concreta. Debe ser lo más exacto posible. Y espero que con los ejercicios que van a hacer en esta sesión puedan aprender y puedan identificar estos conceptos. Vamos a ver, ¿qué se hace para establecer diferencias? Lo primero es definir el propósito de una comparación. ¿Qué es lo que queremos comparar? Establecer cuáles son las variables, fijar la atención en las características relacionadas con estas variables. Sí, pues es muy diferente que yo les diga el maestro, la persona que se parece a tal artista, que yo les diga la persona que canta o habla como tal artista. ¿Por qué? Porque ahí ya no se van a fijar tanto en las cuestiones físicas, sino
en el tono de voz, en la afinación, de pronto en el estilo de música, en el acento, ya son otras características. De igual manera, si yo les digo la persona que tiene unos zapatos con estas características, ay, pues ustedes van a empezar a buscar la persona que tiene esos zapatos y van a descartar, van a discriminar los que no cumplan con este criterio. Vamos a también identificar las diferencias y darse cuenta del proceso de comparación. Vemos que las semejanzas absolutas son las que corresponden a la igualdad de características. Tienen que ser idénticas y es imposible que se puedan presentar. Por ejemplo, 2 gotas de agua, 2 pelotas idénticas o una copia fotostática, porque son muy idénticas. Las semejanzas relativas corresponden a lo parecido de las características. En este tipo se valora más pues lo que es parecido, ¿verdad? Posible. Por ejemplo, 2 países del tercer mundo que tienen el mismo nivel de vida, el mismo nivel de corrupción. 2 equipos de fútbol por el número de jugadores o la vestimenta. 2 estudiantes que estudian, hacen la tarea, participan o practican deportes. ¿Se dan cuenta cómo con los diferentes tipos de semejanzas también vamos descartando lo que es más idéntico, lo que se asemeja más al objeto o al sujeto que estamos considerando, a lo que se aleja más? Las semejanzas intrínsecas son las que caracterizan propiamente los objetos. Tiene que ver con la naturaleza de lo que se compara, por ejemplo, las semillas. Y ahí vemos diferentes tipos de semilla, pues están, o sea, muy diferentes en su forma. Pero ¿qué nos dice? Todas son vegetales, sirven para la siembra, las venden en tiendas de semillas y pues son propias de una especie en particular. O sea, es una forma también de generar una semejanza. Y vemos lo que son las semejanzas funcionales. Son aquellas inherentes a las funciones que realizan los objetos. Son similares en cuanto se pueden utilizar para el mismo propósito. Por decir, para bajar de peso, puedo hacer dieta, puedo hacer ejercicio o podría no comer. Puedo también transportar a alguien a algún lugar, pues ya sea caminando, a caballo o en un móvil. Puedo tomar agua en un vaso, en una taza, en un plato, en una olla. Puedo de pronto pelear una fruta, uña, cuchillo, dientes, ¿verdad? Es lo que se puede utilizar para pelar una determinada fruta. Las semejanzas implícitas. Estas se dan entre 2 o más personas, eventos, objetos, situaciones. Pueden estar implícitas o sobreentendidas. Por ejemplo, son mexicanas. Sí, o sea, son latinas, son europeas. Pues sí, pero hay mucha gente que es de esa nacionalidad. ¿Y qué características tiene? Escuchan el himno nacional. ¿Cuál himno nacional? Están honrando a la bandera. ¿Cuál bandera? La comparación constituye el paso previo para establecer relaciones entre pares de características de personas, objetos, eventos o situaciones. Las operaciones mentales que se utilizan para esto y en la relación son similares. Sin embargo, un análisis cuidadoso de ambos procesos permite verificar que incluyen estos niveles de abstracción diferentes. Y es que sí, o sea, yo les puedo estar describiendo, ustedes pueden ver de pronto los ejemplos, las actividades, los ejercicios que se les dan y pueden ahí, por medio de la vista, describir. Pero ¿qué sucede cuando todo es abstracto? Por eso tienen que hacer pruebas, muchachos. Empiecen a ver cosas muy sencillas como una imagen, el rostro de una persona, la gesticulación que haga alguien y traten de describirlo. Elaboren un retrato hablado de cualquier cosa. La relación, esta viene a partir de lo que ya nosotros mencionamos, como la observación y el tema anterior. Esto es concretar los resultados de exploración, vincular la información y por tanto realizar una habilidad de pensamiento un poco más compleja que las anteriores. Surge la pregunta, ¿cuáles son las características esenciales de los insectos? Se espera una respuesta que enliste los datos de este conjunto de animales, pero si se pregunta, ¿qué relación existe entre los insectos y los arácnidos? Se tiene que realizar una comparación de las características de ambos tipos de animales, concretar los datos similares y localizar las diferencias y semejanzas, para que una vez hecha la comparación se puedan establecer los vínculos entre los componentes de estos datos.
Las relaciones surgen del proceso de comparación. Pueden expresar equivalencias, similitudes, diferencias. Se pueden usar en expresiones con mayor que, igual que o menor que. Aquí vamos a crear más que una semejanza, una relación entre una cosa y otra. Ustedes pueden relacionar ciertas características de un mismo lugar, de un mismo entorno, pero en base a personas. Por ejemplo, si ustedes van a comer a un negocio y hay 3 diferentes mesas servidas con personas ahí sentadas, pueden ustedes presenciar lo que está pasando en la primera y se van a dar cuenta de cuántas personas hay ahí, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus gestos, qué comen. Igual la segunda mesa, la tercera mesa, qué zapatos llevan, que de repente uno ya se levantó, alguien está molesto, otro levantó la voz, a uno se le cayó un cubierto. Se dan cuenta que está sucediendo algo y crean una relación de lo que sucede en ese lugar. Vemos que las relaciones vienen a partir de una comparación. Y bueno, pues esto es lo que queremos hacer. Ya no hablamos tanto solo de observar, sino de manera detallada poder describir, o sea, que con nuestras palabras podamos describir un suceso, a una persona, un dato, un objeto, lo que sea. Y hoy vamos a hacer ejercicios enfocados a esto. Vemos que en la relación se llega un paso más en el proceso de información, es decir, se consideran pares de características de una misma variable, provenientes de la comparación y se conectan mediante un nexo. Por ejemplo, el libro tiene un precio más alto que el cuaderno. Se está creando una relación entre el libro y el cuaderno. Pero ¿qué se hace? Por medio de un nexo se dice que el libro es más caro. Entonces ustedes pueden crear relaciones, por ejemplo, con personas. Mi papá es más alegre que mi mamá, o puedo decir de pronto, mi mamá es más organizada que mi papá. Estamos creando una relación entre dos personas. Ustedes igual pueden describir así. Vemos que la relación es un proceso abstracto, mediante el cual se establecen conexiones, nexos o vínculos entre características observadas referidas a una misma variable en un contexto particular. Los conocimientos previos, el trasfondo, afectan el proceso de relacionar. En una relación pueden utilizarse variables cualitativas como variables cuantitativas. Y bueno, yo sé que estamos escuchando este concepto y posiblemente nos preguntamos, ¿a qué se refiere con cualitativo? ¿Y a qué se refiere con cuantitativo? Cualitativo son todas las cualidades que presenta cualquier cosa. Cuantitativo son las cantidades que hay. Si yo te digo, describe cuántas personas había tu último día de clases, pues tienes que regresar a ese momento y pensar cuántas personas en general tuviste en ese lugar. Y ya se dan cuenta cómo generalicé. Tienes que, o sea, empezar a imaginarte, bueno, estaban los administrativos, si son 3, estaba el docente, 1, mis compañeros, si son 5, si son 10, luego estaba intendencia, pero había una persona que fue a pedir informes y esto, y ya luego te digo, a ver, ¿y qué sucedió? Porque yo supe que a alguien le robaron tal cosa. Ah, no, pues, o sea, empiezas a describir y se crea una relación también. Los conocimientos previos, el trasfondo, todo afecta el proceso de relacionar. En una relación pueden utilizarse variables cualitativas y cuantitativas. Es preferente o es muy frecuente pensar con los resultados de la comparación ya se está obteniendo relaciones. Por eso no hay que olvidar el establecer conexiones, nexos o vínculos entre sus características. O sea, nunca debemos dar por hecho algo. Una pregunta clave para encontrar relaciones es ¿qué puedes afirmar o negar de los objetos que deseas relacionar en función de cada variable? Y vemos un ejemplo de los nexos. Ahí nos muestran dos figuras y dice, utiliza las proposiciones mayor que, menor que, igual que, diferente a que. Podemos ver quizás que uno de estos animales tiene una mayor furia que el otro. De pronto tiene pues un menor color que el otro. Es igual en cuestión de la forma y es diferente pues en el color de su cola. De manera sencilla puedo describir esto. Dice, ¿qué se hace para establecer relaciones? Definir el propósito de la relación. ¿Para qué quieres tú relacionar un objeto o una persona o un lugar? Establecer las variables. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables.
identificar las diferencias y semejanzas, comparación, identificar nexos entre lo comparado, establecer las relaciones y darse cuenta del proceso de relacionar. Nótese que en el proceso de establecer relaciones se está involucrando otras habilidades como observación al fijar la atención y comparación al identificar las diferencias y semejanzas. Y ya estamos llegando a un estado en el cual podemos asociar nuestra observación, nuestra habilidad de observación con nuestra habilidad de pronto de comparar y nuestra habilidad de relacionar las cosas. Espero que tú puedas aplicar estos principios, que te haya servido esta sesión y nos vemos la próxima.